Como tú le hablas, Señor. Susurra, Espíritu Santo, palabras de vida. Susurra, Espíritu Santo, palabras que dan vida eterna. Permite que esta palabra de hoy no nada más sea palabra y palabra que entra y sale por un oído, sino que sea, Espíritu Santo, una realidad que sea carne en nuestras vidas. Como siempre, Señor, carbón encendido sobre tu sierva. Purifica mis labios con carbón. Padre, que se escuche tu voz y no la mía. Que tú crezcas y yo mengüe cada día en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. La prédica es Tu presencia en mi casa y está basada en 2 de Samuel 6, 9 al 15. Vamos a leer allí en pantalla, o espero que logren leer conmigo, por favor. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, porque aquella temeridad cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar a David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Me voy a quedar ahí. Dice, ahí en el siguiente, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom Geteo y a toda su casa. Fíjate lo que hace Dios. Los filisteos años atrás, más de 20 años atrás, habían tenido una batalla con el pueblo de Israel. Y el arca que tú viste en la primera diapositiva era una caja de oro, donde se guardaban las tablas de la ley, donde se guardaban también las tablas de los 10 mandamientos, pues se guardaba también la vara de Aarón que había reverdecido. Y se guardaba también una parte, una muestra del maná. Y todos esos eran símbolos de que la presencia de Dios estaba ahí donde iba el arca. Y cuando el pueblo salía a pelear, llevaban el arca para que la presencia de Dios fuera y ellos ganaran. Y tenían miedo los enemigos, cuando veían el arca tenían miedo y decían: su Dios viene con ellos, nos van a ganar. Pero hubo una vez en que el pueblo entró en pecado y Dios apartó su presencia. Y el enemigo venció y se llevó el arca, era toda de oro. Entonces la tenían los filisteos. Después la rescataron en el reinado del rey Saúl. Y en vez de que la trajera al templo o a donde se adoraba a Dios en Jerusalén, dejó el arca en la casa de Abinadab, su hijo. Y allí estuvo el arca, ¿sabes cuántos años?
20 años. ¿Cuánto tiempo dice la palabra que estuvo en casa de Obed-edom? 3 meses. 20 años, 3 meses. ¿Cuánto llevas tú creyendo en Jesús? ¿Cuánto llevas tú siendo creyente en Cristo? Ahorita vas a ver por qué te hago esta pregunta. La presencia de Dios en medio de su pueblo, te digo una cosa, tiene que ser real. Amén. Porque Dios es real. Amén. Hay un canto que dice así: mi Dios es real. Mi Dios es real. Y por eso hoy cambiamos la alabanza, la adoración. Y así va a ser, iglesia. Hasta que tú aprendas a meterte en la presencia de Dios, a que no vienes nada más a cantar de labios para afuera, sino de corazón, de mente a Dios, y hagas que la presencia de Dios se mueva en este lugar y empiece Dios. Vas a empezar a hablar en lenguas y va a haber un avivamiento, y entonces su espíritu se va a mover aquí con milagros, prodigios y señales. Pero es necesario que el pueblo entienda que la presencia de Dios es real, es tangible. Amén. Amén. El arca del pacto se movía con el pueblo para enseñarles que Dios estaba contigo, con ellos. Yo te pregunto, ¿Dios está contigo? Amén. Amén. Dice el Salmo 139, no está en pantalla, pero dice así: si subiera al cielo, allí estás tú. Y si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, allí estás tú. Tú tienes la seguridad que donde quiera que tú vas, Dios está contigo. Amén. O hay lugares donde tú dices: Señor, aquí no puedes entrar, te voy a dejar aquí, y porque aquí nomás voy a entrar yo. ¿Habrá lugares así? Donde tú vas, el Señor va. Así sea el cielo, así sea el abismo, Él te va a acompañar. Y tienes que tener esa seguridad de que Dios está contigo donde quiera que vayas. A su nombre, amén. El arca tenía una muestra de maná, unos pedacitos de maná que permanecían ahí desde años atrás. ¿Por qué? Para recordar al pueblo provisión. Di conmigo: provisión. Dios provee. Amén. Aun cuando tu alacena está vacía, Dios provee. Amén. ¿Te has quedado sin comer esta semana, este mes? Y todavía traes para compartir. Amén. 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 La vara de Aarón que reverdeció significa el poder sobrenatural de Dios que sigue obrando milagros. ¿Sigues creyendo en ese Dios? Amén. Amén. ¿Qué milagro estás pidiendo? ¿Qué milagro estás buscando? ¿Qué milagro quieres en tu vida? Y la tabla de los mandamientos son las promesas de Dios vigentes. Qué honor tener esa arca en su casa. Aminadab, ¿cuántos años la tuvo? 20 años. 20 años. La presencia de Dios allí. Pero hay veces que tú tienes un mueble muy padre, muy bonito, muy caro, y lo llevas a tu casa y lo pones en la sala para que todo el que venga lo vea. Y pasa un mes y pues las visitas dicen: ¡ay, qué padre! Pero pasa un año y ya no es sensación. Y pasan 20 años y ya nadie se acuerda. Aminadab tuvo el arca del Señor, pero no le dio un lugar especial, pero no le dio la honra que necesitaba, la presencia de Dios en su casa. Y la arrumbó por ahí en la sala y se empolvó. Y todo el que pasaba se acostumbró a verla y nunca la tomaron en cuenta. Hoy te digo una cosa: tu vida tiene que ser cambiada. Amén. Tu vida tiene que ser tocada y tiene que ser transformada. Sobre todo porque hoy tú vas a llevar la presencia de Dios a tu casa. Dice: va conmigo a mi casa, y no vas a ir igual. Tú te vas con la presencia de Dios a tu casa y tu casa va a ser diferente. Amén. Amén. Tiene que ir contigo. Amén. ¿Quieres que Dios desate eso sobre ti? Amén. Amén. Que se desate su unción, que se desate su poder, que se desate su presencia en tu casa. No estoy hablando del templo, porque tú sabes que Él está aquí.
Porque tú lo has sentido, porque Él te ha hablado aquí, porque tú sientes, hay quien me ha dicho, yo siento un calor, yo siento un fuego en mis manos, yo siento su presencia, te quebranta, empiezas a llorar, es cuando sientes su presencia, sabes que vienes a verlo, amén. Pero ahora va a ser distinto, tú vas a llevar su presencia a tu casa, ¿quieres? Amén, amén. Y entonces, cada vez que tú te levantes y pongas un pie, el diablo va a decir, ay, ya se levantó este que tiene la presencia de Dios. Ya se levantó esta que viene armada y es peligrosa porque tiene la presencia de Dios. Amén. Este es hijo de Dios, esta es hija de Dios. Y yo te digo una cosa, a lo mejor tú dices, pero yo no sé nada, pero yo tengo un poquito de unción nada más. Esa gota de unción que tienes se convertirá en un río de unción, amén. Amén. Que las tinieblas no se van a poder resistir. ¿Qué es lo que amenaza tu casa? Yo quiero que pienses, ¿qué amenaza tu casa? La enfermedad, los ataques de brujería, de hechicería, el pleito, la sequedad en las finanzas. ¿Qué amenaza tu casa? Porque con la presencia de Dios en tu casa, nadie va a poder amenazar tu casa. Yo te dije, ellos llevaban el arca que simbolizaba la presencia de Dios y los enemigos huían. Pero hubo un problema. El pueblo cayó en pecado. Se llevaron la presencia de Dios. ¿Quieres llevarte la presencia de Dios a tu vida? Habrá cosas que hay que cambiar. Porque la presencia de Dios es tan grande que no va a alcanzar y necesitas sacar. ¿Qué vas a sacar de tu casa? Empieza a pensar qué es necesario sacar de tu casa, porque la presencia de Dios va a tu casa. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Amén. El arca del pacto estaba allá en la casa de Aminadab, 20 años. Y el rey Saúl no le importó traerla de regreso. No le importó. 20 años no le importó. Dijo, ay, la tiene mi hijo, que la tenga. Nunca le dijo cómo honrarla. Nunca le dijo cómo adorar a Dios. Nunca le dijo cómo tratarla. Y Aminadab a sus hijos tampoco. Ahorita te voy a decir por qué. Y en cambio llega el rey David y dice, esa arca no tiene que estar allá, esa arca tiene que estar aquí donde se adora su nombre, y la manda a traer, pero no llegó. ¿Dónde se quedó? En la casa de Obed-Edom, ¿sí? Antes de que la gloria llegue al santuario, tiene que llegar a tu casa, tiene que llegar a tu casa. Tienes que poner orden en tu casa, porque la presencia del Señor va a entrar a tu casa. ¿Y qué es lo que tienes que hacer antes de que entre a tu casa? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? La presencia del Señor, ¿tú crees que limpia? Amén. Amén. ¿Crees que purifica? Amén. ¿Crees que transforma? Amén. ¿Crees que pone orden? Amén. Eso va a llegar a tu casa. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y eso quieres tú en tu casa? Porque la presencia de Dios y lo demás no puede caber. Es como cuando te llega un mueble nuevo y dice, llora, pues vamos a acomodar. Y lo que está feo se va, ¿sí o no? Llega un mueble nuevo y no dejas todo así amontonado y feo, ¿sí? Le pones orden, que se vea bonito. Y lo que está mal en tu vida va a salir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que la presencia de Dios va a empezar a transformar. Y te digo una cosa, llega la presencia de Dios a tu casa y va a transformar tu vida, la de tus hijos, la de tu esposo, la de tu esposa, porque la gloria de Dios cambia todo. Por eso yo les dije en la adoración, vamos a hacer una atmósfera donde Él se mueva. Adórale de corazón, desgañítate, cántale, eso es una bocina, esto es un micrófono. Lo que a Dios le interesa es tu voz, tu corazón, tu vida. Eso es lo que Dios quiere oír. La presencia de Dios va a transformarte a ti, a tu familia y a tus hijos. Amén. Necesitas anhelar la presencia. ¿Tú quieres que la presencia de Dios esté en tu casa? Amén.
Amén. Anhélala. Dile, yo no sé cómo, pero quiero. Yo no sé cómo, pero quiero que estés aquí. Quiero buscarte más que nadie. Pero te digo una cosa, tienes que orar. Otra vez vuelvo a la oración y vuelvo a la lectura y vuelvo a la intimidad con Dios diaria. En todo momento, vuelvo al ayuno diario, en todo momento. Anhela su presencia y dile, no quiero que te vayas. Hoy te voy a llevar a mi casa y te voy a dar un lugar especial. Porque la presencia de Dios no es para llegar a un mueble y arrumbarlo ahí, ¿o sí? No. Eso hizo Aminadab y ahorita te voy a decir cómo murió Aminadab. Y cómo murió su hijo. Porque se le olvidó que la presencia de Dios requiere un trato especial. Y tú te vas a llevar la presencia de Dios a tu casa para que limpie, para que purifique, para que cambie, para que transforme. Amén. Y no se te va a olvidar. Y le vas a enseñar a tus hijos cómo tratar la presencia de Dios. Amén. Amén. Y va a entrar a tu vida y va a cambiar, porque el versículo que está, donde estábamos dice que Dios prosperó la casa de Abinadab y todo lo que allí había, ¿sí o no? ¿En cuánto? Lo que no pudo hacer Abinadab, 20 años en casa de Obed-edom en 3 meses. En 3 meses. Ponle tiempo. A partir de hoy, 3 meses, que tú lleves la presencia de Dios, que seas un adorador. Por eso hoy cambiamos la adoración. Primero pusimos alabanza, después adoración. Tienes que aprender a ser un adorador, una adoradora. Espíritu Santo, ayúdame a adorar, porque para eso fuiste creado. Y te vas a llevar esa casa y la presencia de Dios a tu casa y va a limpiar y va a ordenar. ¿Qué hay que ordenar en tu casa? Tienes que poner orden. ¿Sí? Hubo una vez alguien que me dijo, me ayuda a liberarme. Ok. Liberamos a esa persona con otro pastor. Agarramos a ese par que nos pidieron liberación. Pero el Señor dijo, tienes que poner orden. Tienen que poner orden. Y la elige la palabra. El Señor está diciendo, tienes que poner orden en esto. ¿Qué te está diciendo ya a ti el Señor? Lo estás oyendo. Lo estás oyendo. Te está diciendo, tienes que poner orden en esto. Obed-edom. Obed quiere decir servidor. Obed-edom se convirtió en un servidor y en un adorador del Señor. Amén. Amén. Dice, de modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed-edom. Y estuvo ahí el arca en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y luego dice, y la casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Los bendijo. Su presencia era la asignación, era un propósito. Tú vas a cuidar de la arca. ¿Qué propósito tiene Dios para tu vida? ¿Qué te está diciendo hoy? Que tienes que poner orden, donde tienes que ser transformado, que tiene que cambiar. Y cuando eso pase y tú le des un lugar especial al arca, a la presencia de Dios, tu vida va a ser bendecida. ¿Y qué más? Y la vida, Jehová dice, y a toda su casa. ¿Saben cuántos eran los hombres de la casa de Obed-edometeo? Ahorita les voy a decir. Cuando la presencia de Dios viene a tu casa, tiene que haber fe y no miedo. Amén. A ver, ¿cómo? Tiene que haber fe y no miedo. ¿Qué le pasó? Fíjate, de repente David dice, vayan por el arca que está en casa de Abinadab. Traen el arca, pero Dios había dicho que la tenían que cargar los sacerdotes en el hombro, entre 4. ¿Sí? Y no lo hicieron. Le pusieron, y se nos cae, les dio miedo. Dijeron, no, se nos va a caer la presencia. Entonces no, vamos a ponerla en una carreta. Y la pusieron en la carreta. Dios había dicho, la van a cargar. Era un tramo largo de piedras, de subidas, de bajadas, de cerros, etc. Y les dio miedo. Y la pusieron en la carreta. Y la carreta también se tambaleaba. Y dice que fue, ¿cómo se llamaba este hombre? Usa.
y se iba a caer y quiso tocar el arca para que no se cayera. A veces le queremos dar una manita a Dios. Usa, ¿saben hijo de quién era? De Abinadab. Pero Usa era hijo de un príncipe, ¿sí? Y nieto del rey Saúl. Su oficio no era ser sacerdote. No tenía por qué haberse acercado a la presencia. No tenía. Solamente los sacerdotes podían hacerlo. Pero no hubo en su casa un padre, no hubo en su casa una cabeza que le enseñara y le dijera: así se trata la presencia de Dios, así se cuida la presencia de Dios. No hubo un varón, una cabeza que se levantara en su casa y dijera: esto no se hace, esto se hace así. Cuando yo veo que las mamás educan a los niños y le dicen: cállate, en el templo no se corre, en el templo no se juega, en el templo no se habla, cállate, compórtate. Yo digo, bien por esas mamás que están enseñando. Veo a los papás también decir: esto no se hace, esto se hace así. Bien. Pero Abinadab tuvo un padre. ¿Quién era el padre de Abinadab? No le enseñó. Y a su vez Abinadab no le enseñó a Usa que esa arca solamente la podían tocar los sacerdotes. Y cayó muerto. Y entonces David dice: no, yo no me la voy a llevar a mi casa. Mejor que se vaya con Obed-Edom. Y Obed-Edom, yo imagino así: ¿a mi casa? Antes de que entrara el arca dijo: quiero a todos. Quiero a todos los hombres aquí, a todos los jefes de familia aquí, quiero a todas las mujeres aquí y a todos los niños. Creo que tengo el dato. No me creas, si es 270 varones. Imagínate cuántos niños había en esa casa. Era un familión, no sé si ahorita les digo 270 o 70, pero eran muchísimos niños corriendo por aquí, por allá. ¿Ustedes creen que no la iban a tocar? Pero, a ver, en esta casa va a estar el arca. En esta casa la presencia de Dios se respeta así. En esta casa no pasan corriendo y la tocan. En esta casa a tal hora todos venimos a orar. En esta casa a tal hora le toca a usted orar, a tal hora a usted, a tal hora a usted, a tal hora a usted, a tal hora a ti, a tal hora a los niños, a tal hora a las mujeres, todos adorando, porque la presencia de Dios entra en mi casa. Amén. Imagínense ese padre allí. Porque ellos no fueron consumidos, ¿o sí? No, al contrario, fueron bendecidos y fueron prosperados. Amén. 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 Así fue como Dios prosperó a Obed-Edom, porque se volvió un adorador de la presencia de Dios. Y cuando tú llevas la presencia de Dios a tu casa sin miedo, con fe, y les dices a tu casa: así se debe cuidar la presencia de Dios que está aquí. Así es como el Señor va a bendecir y a prosperar. Y dice el que sigue, que es por ahí, dice: el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Cuando le contaron al rey David que por causa del arca, ¿por causa de quién? Del arca. El Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom junto a todos, y dijo: vamos por el arca. ¿Sí? ¿Te imaginas? La presencia del Señor, la presencia de Dios en tu casa va a limpiar, va a transformar, va a quitar el pecado, lo va a quitar. Porque no pueden caber los dos. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? No tienen. Va a poner orden en tu casa. Di conmigo: orden. Orden. ¿Qué es lo que necesita tener en orden tu casa? ¿Sí? Y también va a traer prosperidad. Di conmigo: prosperidad. A veces queremos prosperidad, pero no queremos orden en nuestra vida. A veces queremos dinero, pero no queremos que el Señor limpie nuestra vida.
A veces queremos que nos vaya bien con el trabajo, con las finanzas, pero no queremos que Dios transforme nuestra vida. ¿Verdad? Qué chistositos somos. Pero la presencia de Dios va a poner orden, va a limpiar, va a transformar y va a prosperar. Amén. Amén. La gloria de Dios va a entrar en tu casa y te va a bendecir. ¿Quieres llevarte hoy esa presencia? Amén. Amén. La vas a cuidar. La vas a adorar. Le vas a adorar. Sí, por eso estamos dejando la adoración a la segunda, la cambiamos. Aprende a adorar, aprende a entrar en su presencia, aprende a adorarle, aprende a cantarle, aprende que tu garganta, no importa que te quedes sin poder hablar, pero que llegue hasta su presencia y que lo mueva, porque lo que hacemos como iglesia es moverlo hasta que Él venga y su gloria descienda en este lugar. La presencia de Dios no trae pobreza. Algo está pasando en tu casa. Si tú andas mal en las finanzas, algo está pasando en tu casa. Revisa. ¿Eres tú o es tu familia? Cuando habla de la casa, es la familia, pues, ¿sí me entienden? ¿Qué está pasando ahí que está trayendo ruina a tu casa? ¿Qué está pasando ahí que no está bien? Yo me imagino a Obed-Edom juntando a todos y diciéndole, a ver. Así va a comportarse uno en la presencia de Dios. Si tú llevas la presencia de Dios a tu casa, va a tener que haber un cambio. Vas a tener que hablar con la familia. ¿A quién le corresponde hacer eso? A nosotros, al varón. Al varón de la casa. Que no es el hijo, ni es el nieto. Es la cabeza, es el padre. Ya encontré la cita, son 72 varones. 72 varones. Aún así, 72 varones con cada mujer y como con 10, 12 hijos que tenía cada judío, ¿verdad? Sí, 72 por 2 y luego por 10. 144 y luego por 10, 1400. No, 140. No, a ver, ¿sí 1400? 1440. Esa casa con la presencia de Dios ahí. ¿Sí? Esa era la casa, así los judíos, por eso, pues es que ellos sí se tomaron en serio eso de ir y multiplicados, ¿sí? Y nosotros nos tomamos en serio la familia pequeña y de mejor, ¿no? Imagínense, ese familión prosperado, ese familión bendecido, pero un varón tuvo la convicción de dejar entrar la presencia de Dios a su casa. Y hubo que poner orden. Y hubo que ser transformados. Y no se acostumbraron a ver la presencia de Dios todos los días. No. Es como el que viene al templo. Ya me sé esa alabanza. Todos los domingos vengo. Todos los domingos me voy. Y todos los domingos sigo siendo igual. Por eso yo te dije, ¿cuánto tiempo llevas de que conoces a Cristo? Abinadab 20 años y no fue prosperado. Murió en guerra, en batalla. Y su hijo murió al tratar de tocar el arca, porque no le dio el respeto. ¿Sí? Y ni lo hizo como Dios dijo, y no era un sacerdote. En cambio, Obed-Edom, el rey le dice, el arca va a entrar en tu casa, y él, claro, es la presencia de Dios. La quiero en mi casa. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Llama a los 72 varones, llama a las mujeres, a todos los niños y les dice, la presencia de Dios viene a esta casa y así le vamos a adorar y así lo vamos a cuidar y su presencia se va a mover y esto va a cambiar. ¿Qué va a cambiar en tu casa, hermano? ¿Qué va a cambiar en tu casa? Porque hoy te llevas la presencia de Dios a tu casa. Amén. Pero hay veces que el varón no quiere. Hay veces que el padre, que es el sacerdote, yo te dije, quien tocó el arca debía ser un sacerdote. El padre de cada casa es el sacerdote de esa casa. Hermanas, pónganse a orar por el sacerdote de su casa. No hay, pues ya el Señor proveerá. Amén. El sacerdote tiene que hacerlo, pero a veces el varón es flojo. A veces el varón no quiere, a veces el varón está en pecado, a veces el varón no es creyente. ¿Por qué no hay varón?
no hay cabeza. ¿Quién sigue? La mujer, la mamá. Y va a poner orden en esa casa y va a decir, aquí se cuida la presencia de Dios, aquí se hace esto, aquí se vela por la presencia de Dios, aquí adoramos, aquí servimos al Dios, aquí eso no entra, porque aquí se cuida la presencia del Señor. Aquí es como adoramos al Señor y ella va a levantarse como una adoradora. Amén. Y si el padre no quiere y la madre no quiere que les corresponde, entonces te toca a ti como hijo, como hija, a empezar en tu recámara, en tu intimidad, a levantar la presencia de Dios. Amén. 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 A cuidarla, porque tú hoy te estás comprometiendo y diciendo, sí me la llevo. Obed-Edom, imagínese que hubiera sido un hombre desobligado. Un hombre flojo, un hombre cobarde. Ve que el otro se muere. No, yo no me la llevo. No, yo no. Bueno, o la guarda ahí en un cuarto y la deja ahí. No, él la valoró. Él entendió lo que era. El arca era la presencia de Dios. Hoy te vas a llevar la presencia de Dios. Si el padre no cumple la función de sacerdote, la madre no cumple la función de sacerdote, entonces tú la vas a cumplir. Amén. Porque dice Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nos toca a cada uno hacerlo. No puedo estarle echando la culpa a mi papá, porque él no está haciendo su función, ni a mi madre. Yo tengo que ser un sacerdote en mi casa. Amén. Porque Él me levantó así. Y porque yo voy a cuidar la presencia de Dios en mi vida. Amén. Cuando David escuchó que la casa de Obed-Edom había prosperado en 3 meses, te digo una cosa, a lo mejor nacieron un montón de niños, porque para los judíos ser prosperado era tener un montón de hijos, ¿sí? Y dijo, ¿cómo? Entonces yo también quiero, pero ahora lo voy a hacer bien. Y entonces David dice que cada 6 pasos, ¿cuántos serán 6 pasos en metros? Pasos de hombre. 3 metros, 2 metros. 6 metros. Sí, un paso mide 1 metro. Imagínense, cada 5 o 6 metros santificaba. Ahora sí dijo, lo voy a hacer bien. La vez pasada les dejé que hicieran lo que quisieran, que en hombros, que en la carreta, que el otro tocando. No, ahora lo voy a hacer bien. Y dice la palabra, vamos a ver el siguiente, que David, dice, iba vestido con un efod de lino. El efod de lino era la vestidura sacerdotal. Ahora David toma ese oficio de sacerdote y se viste como sacerdote para ministrar la presencia de Dios, porque dijimos que el arca era la presencia, ¿no? Cuando viene el arca a tu casa, la presencia de Dios a tu casa, tú la cuidas, te vuelves una adoradora, un adorador. Amén. Ahora viene David y lo va a llevar al santuario, la presencia de Dios, aquí entre nosotros. Y es lo mismo, hay que cuidarla, hay que santificarla. El sacerdote venía, David, y venía, ¿qué más? Danzaba con todas sus fuerzas. ¿Qué pasa? Que no te gusta danzar. ¿Qué pasa? Que te da flojera. ¿Qué pasa? Que no entiendes que la presencia de Dios está aquí. Y tú piensas que es una pantalla, que hay una planta, que hay unas luces. Tú estás moviéndote en la presencia de Dios. Amén. En tu casa alaba, en tu casa adora, en tu casa desgárrate la garganta, en tu casa llora en su presencia, en tu casa tienes la presencia de Dios, pero cuando viene al santuario también. Amén. Amén. Y tu vida tiene que ser transformada y tienes que aprender a danzar y alabar con todas tus fuerzas. Amén. Se rompa toda atadura en ti que no deja que dances, que no deja que alabes, que no puedes reconocer la importancia de su presencia.
Estás delante de la presencia de Dios. Obed-Edom lo reconoció, supo que había en su casa, la cuidó, la adoró a Dios, se convirtió en un adorador y por eso Dios prosperó. Sí, la presencia de Dios va a prosperar tu casa. Pero también depende de tu actitud ante esa presencia. Todos van a querer llevarse la presencia de Dios, pero te dije, vas a querer que limpie, vas a querer que transforme, vas a querer que ponga orden. Entonces vas a ser prosperado, pero tienes que darle el reconocimiento. Y David dijo, ahora sí, vengo vestido de sacerdote, porque soy un sacerdote, voy a ministrar su presencia y voy a danzar con todas mis fuerzas. Amén. Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría. Hermano, hermana, no estamos en un velorio, en el culto. No te dijeron, estamos en un velorio y ahora ¿qué va a pasar? No, estamos en una fiesta para el Señor. Y cuando alabamos y danzamos, ¿por qué no gritas de alegría? Porque la presencia de Dios está aquí en el santuario y también está en tu casa. Amén. Amén. Que la presencia de Dios en tu casa se lleve amargura, gritos de dolor, gritos de enojo, rencilla, pleitos. ¿Quién va a mover la presencia de Dios en tu casa? Si no hay nadie más que tú. Amén. Tú. Amén. Amén. Tú vas a adorarle. Entra, hija, pasa. Sí. Tú vas a adorarle. Tú vas a mover la presencia de Dios en tu vida, en tu casa y en el santuario también, por favor. Mira, siempre que empezamos un culto es difícil a veces mover la presencia de Dios hasta que se logra. De que 8 días no empezamos el culto si no se mueve la presencia de Dios. Amén. Amén. Porque tenemos que saber que no venimos nada más a cantar con una cara. Venimos a adorarle porque Él está aquí y con todas nuestras fuerzas. Aunque te quedes sin voz, aunque te canses de danzar, aunque sudas, aunque te despeines, aunque te deschongues, no importa. David es de donde dice, David perdió la compostura. Y cuando iba danzando y el efod era como una túnica, pues se le alzaba y se le veían las partes privadas. Y la mujer desde el castillo lo vio y lo humilló y le dijo, ¿cómo es posible que hagas el ridículo así? Y él contestó, yo vengo adorando a mi Dios. A mí nadie me dice que hago el ridículo, yo adoro así a mi Dios. ¿Sí? Adóralo, danza, muévete, no importa, tú estás en su presencia y con todas sus fuerzas. Amén. 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 Cuando tú adoras, los enemigos se dispersan porque la presencia de Dios está ahí. Toda esa carga que traes, todo ese espíritu que agarraste de enojo, de tristeza, de desánimo, de lo que traigas, va a mover en la adoración y en la alabanza. Se va a disolver el pecado. Amén. El Espíritu Santo te va a revelar si estás en pecado y te va a decir lo que tienes que cambiar en tu vida. Lo que hay que poner orden en tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Es de cada 8 días. Vine a la presencia de Dios hace 8 días, ahora dentro de 8 días. No, esto es de todos los días, cuidando la presencia de Dios en tu casa, cuidando la presencia de Dios en tu casa, llevando la presencia de Dios con dignidad como lo hacía David. Amén. Amén. Eso va a ser la diferencia. El pueblo dando gritos de alegría. Dice la pastora, ¿quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. Y a su pueblo, la victoria. No, pues ¿cómo? ¿No llevas la presencia de Dios en tu vida? Entonces, ¿a su pueblo? ¿A su nombre? Ya me lo dijeron al revés. ¿A su nombre?
gloria. Y a su pueblo, La victoria. amén. Amén. Su presencia está ahí y tiene que ser tratada con dignidad. Y esa es parte de la dignidad. No estamos en un velorio. Tienes que pedir perdón al Señor. Porque quieres venir a su presencia, pero cuando llegas no lo adoras como si estuviera Él aquí. Y yo no te digo, es como si estuviera, no. Él está aquí, ¿qué crees? Dale dignidad, dale el respeto, hónralo, llega puntual. Gloria a Dios por los que llegan puntuales. Los demás se van a esforzar, amén. Porque aquí la adoración empieza a la 1, a las 12 o a las 11. La presencia del Señor está a la 1, a las 12 o a las 11. A las 11. A esa hora vengo a ver al Rey de Reyes. Y desde antes, hoy empezamos antes a orar. Ya había varios de ustedes, gloria a Dios. Empezamos a adorar, empezamos a llamar su presencia, ¿sí? Porque Él merece toda la honra, la gloria y el poder. Y Él quita toda dureza de corazón. Así que te vas a llevar hoy la presencia, pero te vas a comprometer a adorarlo, amén. A no tener una presencia de Dios ahí arrumbada en el closet, en una habitación guardada. No, no. Te vas a comprometer a adorarle aún en tu casa, a danzarle en tu casa. Que no sea el templo nada más cada domingo cuando vienes a adorar, a danzar, a alabarle. ¿Quieres aceptar la presencia de Dios en tu casa? Amén. Amén. ¿Te la vas a llevar con fe o con miedo? Con fe. ¿Te la vas a llevar para que transforme, para que limpie, para que cambie? Amén. Amén. ¿Te la vas a llevar para que cambie tu vida, ponga orden? Amén. Va a poner orden, va a poner orden. Y a veces cuando ponemos orden cuesta, ¿sí o no? Cuesta tiempo. Hay que limpiar, hay que tirar, hay que sacar, ¿sí o no? ¿Sí? Si son como yo que saco todo lo que no sirve y no se usa. Me encanta tirar. Imagínense cuánto nos va a costar. Pero la presencia de Dios es tan fuerte que va a hacer que también prosperes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no hay nada que estorba la prosperidad. Porque el pecado estorba las finanzas. Porque el pecado estorba también lo que prospera, las finanzas. Y Dios quiere que tu vida y tus sueños se hagan realidad. Que tu negocio avance, que tu vida prospere, que tu casa se nutra de su presencia, que tus hijos estén llenos de su espíritu. Has de poner también orden en tus hijos. Aminadab, 20 años, sus hijos ni él sabían cómo cuidar la presencia de Dios. Y vino el caos en la familia. Obed-edom, a ver esos 72, vénganse para acá, sus mujeres y toda su retajila de niños. Vamos a tratar así la presencia. Ni uno murió en la casa de Obed-edom. Ni uno. Ni un niño que son imprudentes. Se les enseñó cómo tratar la presencia de Dios. Amén. Amén. Así que cuando necesites, la presencia de Dios va a estar en tu casa. Y cuando te des cuenta, los demás van a ver que la presencia de Dios está en tu casa porque tú cuidas esa presencia, porque tú has cambiado. No esperes a que cambie el otro. Tú eres el sacerdote, tú eres la sacerdote de Dios. Tú vas a cuidar esa presencia. Amén. Amén. Y cuando te des cuenta, los demás van a estar ahí orando contigo, van a estar ahí alabando, van a llegar a su presencia. Amén. Amén. ¿Quieres llevarte su presencia? Amén. Ponte de pie, inclina tu rostro. Voy a orar por ti. Padre, hoy Señor, dile al Señor, hoy me quiero llevar tu presencia a mi casa. Quiero Señor adorarte con dignidad. Pon orden en mi casa. Transforma. Limpia.
y quita y quita lo